Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería el componente de sliders. Pues para ello voy a comentar donde estamos invocando el último ejercicio de chips y voy a copiar nuevamente esta información que está aquí, que es correspondiente a la función composable, al preview, a la columna que ya tiene estas propiedades. Entonces lo voy a poner en la parte de abajo, cerramos la columna y cerramos la función. Entonces como nombre le voy a poner sliders y voy a activar el preview y quitar el preview de chips para que no estén las dos pantallas. Bien, entonces dentro de esta columna vamos a escribir o vamos a insertar un slider. Pues ese slider debe tener algunos parámetros, algunos atributos. Primeramente, antes de agregarle aquí el primer parámetro, voy a crear una variable. Le voy a llamar slider position by remember mutable state of. En ejemplos anteriores hemos utilizado esta propiedad para asignársela a dos variables anteriores que eran booleanas. No necesariamente deben ser booleanas, entonces podemos asignarle cualquier tipo de valor. En este caso en específico voy a agregar un valor flotante, un valor de 50, y lo voy a utilizar aquí abajo. Entonces una de las propiedades del slider va a ser el value o el valor, y le voy a asignar esa posición inicial. Slider position, ponemos coma, después voy a poner otro atributo que es un value change, es decir, qué va a pasar cuando cambie el valor de esa variable. Les voy a agregar slider position es igual a, bueno, en este caso es con mayúscula, la escribí acá con mayúscula, es igual a it. Esto me va a permitir que la variable se esté actualizando con el nuevo valor conforme se está actualizando o mientras el usuario interactúa con la posición del slider. Entonces, para eso nos va a servir. Bien, también voy a poner un atributo, separado por coma, que se llama steps. Steps es cuántos brincos o en qué cantidad o en qué porcentaje se va a mover esta barra. Entonces en ese caso le voy a poner en saltos de 10, y también puedo establecer un rango, es decir, cuál es el rango mínimo y cuál es el rango más alto. En este caso voy a poner value range es igual, mi rango va a ser de 0 a f, va a ser flotante, porque lo declaré aquí el valor como flotante, entonces aquí voy a considerar ese mismo valor para la variable. Punto a 100 f, 100 valor flotante. Entonces el rango va a ser de 0 a 100, y como el valor inicial yo lo había establecido en 50, ahorita está solamente lleno al 50% de la barra. Entonces vamos a poner un texto en la parte de abajo de este slider para que nos muestre ese valor de la variable. Entonces en el text voy a poner un textalink para que ese texto aparezca centrado con textalink.center. Después voy a agregar un modifier para que ocupe el 100% del ancho de la pantalla, entonces lo hacemos con modifier.fillMaxWidth. Y por último vamos a agregar el texto, text, que va a ser igual, en este caso slider position, en la mayúscula, esta primera, slider position, pero bueno, aquí lo que nos va a marcar un error es que slider position lo declaramos como un valor flotante y text está esperando un string para poder imprimirlo como string. Entonces necesitamos convertir
ese flotante string para que lo pueda tomar como una cadena de caracteres que puede imprimir ese componente. Entonces solamente voy a poner el último punto, toString, para que haga la conversión, y el valor debería aparecer en la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer en este momento es invocar esta función en la primera función que creamos en este archivo, sliders, y voy a ejecutar. Entonces aquí tengo mi slider, está avanzando por puntos, y bueno, aquí por el space evenly que pusimos está apareciendo en la parte de acá abajo. Déjenme ver, este tiene space between, entonces lo voy a cambiar por el space evenly. Nuevamente lo voy a ejecutar para que aparezca un poco más arriba, y ahora sí, vamos a estar haciendo nuestros brincos y nos va a mostrar el valor que corresponde a esa variable.